Libro de Romanos, capítulo 15, versículos 5 y versículo 6. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en oración. Oh Dios de toda paciencia, de toda esperanza, de toda consolación, venimos tus hijos en esta mañana y queremos presentarnos sin nada, presentarnos con manos vacías para que tú nos puedas llenar. Y gracias por el tiempo de la alabanza, donde nuestros labios, donde nuestro corazón, nuestro ser, oh Señor, se involucra para dar loor al Salvador que nos has dado. Aquel que dejó su gloria para hacerse hombre, vestirse como hombre y sufrir por nosotros. Ahora estamos aquí por su obra terminada en la cruz, pero también, oh Señor, tú has exaltado a tu Hijo y a tu pueblo. Señor, hoy nos dices que debemos ser de un solo sentir. Señor, estamos aquí unánimes. Queremos glorificar todos los que estamos aquí a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Permite, Señor, en esta hora que la luz, Señor, que tú das para entender sea sobre nuestras mentes y que la verdad, Señor, pueda llegar a nuestros corazones para ser cambiado. Que no solamente pueda quedarse, Señor, en nuestras mentes, en apuntes, sino en el corazón, para que así te glorifiquemos, nuestras vidas sean cambiados. Ayuda al expositor. Susténtale, Señor, con tu gracia para que pueda transmitir lo que hoy, Señor, tienes para tu pueblo. En Jesús te pedimos y oramos todo esto. Amén. Podemos tomar asiento y podemos ya una vez más continuar, hermanos, por la gracia del Señor. Me siento muy contento de seguir avanzando domingo tras domingo en este libro. Estamos ya a un paso de culminar el libro de Romanos. La próxima serie es el libro de Génesis. Vayamos orando para que el Señor no pueda también guiarnos a un libro del Antiguo Testamento. Bien, con todo eso, entonces quiero entrar de lleno ya a la enseñanza en esta mañana y quiero titular esta enseñanza, como encontramos en el versículo 5 y versículo 6, unidad en Cristo. La unidad en Cristo. Hay una pregunta que quiero, o hacer algunas preguntas, porque este es uno de los versículos que muchos pueden tomar a favor de la unidad, o tal vez algunos dejar a un lado, ¿no?, las diferencias y solamente pensar de que todos debemos ser un solo pueblo. Y a eso viene mi pregunta. ¿Deberíamos dejar nuestras diferencias y juntarnos con otras iglesias para mostrar la verdadera unidad? Porque, hermanos, cuando te encuentras con otras personas fuera de esta iglesia local, te dicen hermano, te dicen hermana, y por ahí sale un comentario: todos somos uno en Cristo, todos somos hermanos, no debe haber denominaciones, no debe haber diferencias. Pablo aquí no planta la iglesia de los judíos y la iglesia de los gentiles. Pablo está hablando a judíos y a gentiles en Roma, como dice el versículo 1, que sean de un mismo sentir. Versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios. Pablo no plantó dos iglesias en Roma, aunque en Roma puede haber muchas iglesias con el mismo sentir, con la misma doctrina, con la misma convicción. ¿Cuál es la unidad que debe haber en Cristo? Y quiero en esta mañana, hermanos, que podamos un poco más entender este tema, porque es un tema muy importante, pensar bíblicamente sobre la unidad que Cristo demanda a su cuerpo, a su iglesia.
porque es lo que somos un cuerpo en Cristo. No podemos estar fuera del cuerpo de Cristo. Al estar fuera de Cristo solamente manifestamos que no somos cristianos y quiero en esta manera trazar, ¿no? Mi propósito es que ustedes puedan comprender cuál es, ¿no? A qué Jesús estaba llamando cuando Él oraba por nosotros para que seamos unos. Significa unirte a otros y dejar de lado una confesión de fe. Significa dejar de lado las doctrinas de Cristo, las doctrinas apostólicas, y unirte a todos para ser uno. ¿Cuál es la esencia de la verdadera unidad cristiana? ¿En qué debemos unirnos? Hay convenciones, hay asociaciones, y hay muchos ministerios que buscan unir, ¿no? Iglesias. Hablo de iglesias evangélicas, hablo de iglesias bautistas, hablo de iglesias reformadas, hablo de iglesias presbiterianas, hablo de iglesias bautistas reformadas, y etcétera, y la lista puede continuar. Pablo tiene el propósito aquí, está hablando de los hermanos débiles, está hablando de los hermanos fuertes, para que llegue a tener nada más un mismo sentir, y que el Dios de la paciencia y del consuelo, dice, os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Escucho siempre comentarios cuando se habla de las diferencias que puede haber entre denominación a denominación, y este concepto, ¿no? Que la doctrina lo ha inventado el hombre y que Cristo no ha dejado eso. Es un comentario que sale fuera de la iglesia. Por eso tenemos que consultar cómo debemos pensar bíblicamente sobre el tema de la unidad. Y tampoco con esto quiero generar separatismo, tampoco quiero generar lo que se llama unir a muchos en un solo grupo, porque en el cuerpo somos todos. Porque entiendo que cuando el Señor regrese en gloria, todos seremos, ¿no? uno solo. Tampoco quiero llamar ¿no? Como un tiempo atrás, en el capítulo 3, si ustedes no se pueden recordar, aquí en Perú hay asociaciones, hay convenciones, y dijimos no podemos unirnos a ellos por la simple razón, por más que tengamos invitaciones, por más que cumplamos los requisitos, no podemos unirnos. No podemos entonces a través de este texto fomentar, ¿no? Tal unión. ¿Y cómo se llama a eso? ¿No? ¿Cómo se dice cuando muchos se juntan? Hermanos, la palabra del Señor nos da directrices. Nosotros que tenemos que entender, primero, hermanos, debemos recordar que el Señor Jesús oró, ¿no? Antes de ir a la cruz, y enfatizó la unidad de quienes le iban a seguir. Quiero que podamos leer Juan capítulo 17. Evangelio San Juan capítulo 17, versículos 20 al versículo 23. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Vemos aquí la oración de Jesús. No solamente pidió por esa unidad espiritual que puede haber entre sus hijos, sino también entendemos de una unidad invisible. Entendemos esto como una iglesia local. En esta iglesia debe mantenerse la unidad, debe mantenerse la paz, debe mantenerse la paciencia los unos a los otros. Pero también hay una unidad invisible de que muchas iglesias no nos vemos, pero están abiertas en el mundo entero. Son a eso iglesias invisibles. Cristo oró por esa unidad que no vemos nosotros, pero que dentro del cuerpo de Cristo solamente somos un solo cuerpo, una sola iglesia. Y dijimos, es imposible, ¿no?
que usted conozca ahorita o en este momento. Una iglesia está abierta en la India, en la China, pero son el cuerpo de Cristo. Nosotros nosotros enfatizamos o tomamos la oración de Cristo primero como una iglesia local. Que esta iglesia local debe tomar, ¿no? Esta oración que Cristo hizo fue para ellos, por los que iban a creer en su nombre, ¿no? Porque Jesús oró esto hace 2000 años atrás por nosotros. Y hoy estamos aquí. Esta unidad ahora sería visible entre los creyentes, ¿no? Esta unidad en Cristo debe ser visible entre nosotros. Primero y segundo, dice, para que el mundo sepa. Si el mundo se entera de que hay pleitos, hay divisiones, hay contiendas, Cristo no oró por eso. Y muchas veces, los problemas que suceden en una iglesia, el mundo lo sabe. El vecino lo sabe, la vecina lo sabe, y no fue la petición del Hijo al Padre, sino esa unidad debe ser local, debe ser aquí dentro de la iglesia, porque Dios el Padre envió a su Hijo para eso. Cuando dijo consumado es, todo se ha cumplido, esta es la voluntad del Padre, para que el mundo sepa, dice, que el Hijo fue enviado a la tierra por el Padre. Este es un tema muy importante, entonces debemos pensar en el testimonio de Cristo. Que cuando hay división, que cuando no hay unidad, la gloria de Cristo es manchada. El nombre de Cristo es desprestigiado. No piensen en el hombre de que está hablando mal de nosotros, está hablando mal. No, piensen a quien se ofende. Es a la cabeza de la iglesia y es Cristo. Su testimonio, su gloria, su fama, su nombre es deshonrado por los cristianos entre los hermanos. Así que hasta aquí hemos visto Romanos 14:1, decía, aceptad al que es débil en la fe. Aceptad, no juzguemos al débil. El débil muchas veces necesita ayuda, necesita instrucción, estamos para eso. Y nos quedamos la semana pasada, versículo 4, para anterior, habíamos visto el versículo 3, el ejemplo de Cristo, pues ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Cristo nunca pensó en sí mismo, Cristo pensó en nosotros. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Y Pablo está abordando probablemente un tema potencial que puede haber de división dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de los creyentes, que pueden ser débiles o fuertes en Roma. Pablo dice, deben aprender a llevarse bien los unos a los otros, hasta que un momento lleguen a todos ser de un mismo sentir, de una misma doctrina, de una misma convicción, y al final unidos todos glorifiquen, como dice el versículo 6, para que unánimes a una voz, judíos, gentiles, griegos, chinos, americanos, peruanos, colombianos, todos un día sean de un mismo sentir, que lleguen a la estatura, a la plenitud de Cristo, glorifiquen a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, los creyentes fuertes, ¿no?, deben ayudar a los débiles, lo que ya hemos ido viendo. No destruir al hermano, no destruir. Y el tema en Romanos 14 fue la comida, fue la bebida. Ahora, los creyentes más fuertes en su mayoría eran gentiles que entendieron que Cristo ya cumplió todo lo que la ley prescribía, pero el hermano débil, el judío, aún quería observar lo que la ley mosaica decía. Y ahí, ¿no?, tienes una iglesia en Roma. Algunos querían seguir guardando el sábado, algunos se abstenían de comida, y ahí estaban los creyentes débiles, pero en su mayoría eran cristianos y no podían fácilmente desechar. Otros tenían su conciencia que les inquietaba, y los fuertes no podían quebrantar o hacer que violen con su conciencia, porque estaban obligándoles a que puedan comer o beber. Así que Pablo, yo creo que ve algo potencial que puede pasar, una división en esta iglesia. Y nada más la diferencia, porque
¿no? Está compuesto en el primer siglo, o se entendía solamente había dos razas, pero Pablo no se queda ahí, sino que Pablo aquí anima a la iglesia, ¿no? Anima para que sean de un solo sentir. Pablo no separa aquí iglesias gentiles y iglesias judías, por lo contrario. El Nuevo Testamento, hermanos, nos llama a mantener la unidad de la paz. Vamos a dar lectura a lo que dice Colosenses, todo esto como introducción. El libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 11. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío. Ya no hay distinción, ya no hay raza, ya no hay otra celebración. Circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Ya no hay diferencias en Cristo, hermanos. Ya no hay, puede ser un hombre culto, puede ser un hombre sin letra, puede ser un libre, puede ser un esclavo, puede ser moreno, puede ser piel blanca, piel amarilla, los pieles que sean, etcétera, etcétera. Solamente dice el texto, sino que en Cristo es todo y en todos. No importa tu origen, no importa tu trasfondo, no importa si seas linaje de Abraham, no importa si seas, ¿no?, lo que seas en tu pasado, sino que todos son uno en Cristo. Y con esto dice el Nuevo Testamento que debemos dejar de lado nuestras diferencias y pensar en la oración o en la unidad o en lo que Cristo ha hecho. Así que nuestro texto nos ofrece esa explicación. Y es, hermanos, mi oración, que en este tema, que podamos hacernos fuertes, no seamos débiles. Que cuando alguien te pregunta, también hay que saber responder con mucha sabiduría y con mucha humildad. Creo que nosotros estamos muy inclinados y creo que es natural decir, y cada uno puede admitir, cualquier hombre, mujer de cualquier iglesia va a decir que ellos tienen la verdad, y uno puede decir por naturaleza, nosotros también tenemos la verdad. Y la palabra de Dios, hermanos, no está para... Siempre he dicho, Dios no ha inspirado las Escrituras para debatir. No es el propósito de Dios. Por eso ahí la humildad debe ver. Se debe dejar de lado muchas cosas a veces. Ustedes saben, yo tengo una familia, mi familia está compuesta por 5 personas. Pero tengo una hermana que no está con nosotros desde el comienzo de la iglesia, nunca estuvo con nosotros, tiene su fe, tiene su convicción y nunca a nadie se les ha obligado a creer lo que creemos o entendemos según las Escrituras. No podemos violentar su conciencia, sino que uno mismo tiene que ser convencido por las Escrituras y vivir de acuerdo a lo que entiende. Así que mi oración, hermanos, es que Dios nos haga fuerte en este tema. Si esto Pablo veía en Roma, hoy día potencialmente en muchas iglesias se puede ver, por eso el pastor debe cuidar la iglesia, debe proteger a través de la enseñanza. No solamente van a venir falsos maestros, no solamente va a haber hombres indoctos, no solamente va a haber aquellos que están cambiando el mensaje, no solamente va a haber hombres que están traficando vidas a través de las Escrituras, otros que están adulterando o logrando propósitos, sino que, hermanos, necesitamos tener discernimiento en este tema y que al final a una sola voz, como dice el texto, glorifiquemos a Dios. Este es el pensamiento general, lo que vamos a desarrollar en esta mañana. La verdadera unidad cristiana proviene de Dios, está basado en Cristo Jesús y da como resultado la gloria de Dios. Repito, la verdadera unidad cristiana proviene de Dios,
está basada en Cristo Jesús y da como resultado la gloria de Dios. Entonces, vayamos al primer punto. La verdadera unidad viene de Dios. Pues es tan sencillo decir cualquiera, amén, pastor, amén, hermano. La verdadera unidad viene de Dios. Entonces, pastor, explíqueme por qué tenemos diferencias con muchos. ¿Por qué con el presbiteriano no comprendemos igual el tema del bautismo? ¿Por qué en la escatología no pensamos todos lo mismo? ¿Por qué no adoramos con batería? ¿Por qué el otro no tomamos el principio regulador? ¿Por qué uno dice tiene una confesión de fe, el otro no tiene una y el otro no tiene una confesión de fe? Así que ahí vienen los cuestionamientos al pastor, los cuestionamientos de una iglesia, vienen las interrogantes, vienen las respuestas y se hace un pozo hondo donde tienes que salir de ese pozo hondo si no sabes cómo salir. Estoy diciendo que la verdadera unidad, hermanos, cristiana viene de Dios. Versículo 5. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os concede. Esto viene de Dios. Y el Dios, y que el Dios de la paciencia y del consuelo dice, os conceda. Entonces, la unidad nos es concedida por Dios. Porque, hermanos, si tú piensas fuera de Cristo o sin Cristo, no existe esto. Ni siquiera hay unidad en la familia porque son como perros y gatos. Se odian, se desprecian, se matan, se asesinan, se violan, todo. Esta unidad viene de Dios. La unidad tiene que entenderse primeramente, viene de Dios. Viene de Dios. Y la unidad ha sido enviada de Dios. La unidad es Cristo. Cristo vino. Y por eso un momento leí lo que decía Juan. Ahora, pensar que la unidad cristiana no solamente es decir que vamos a ser unos. No, hermanos, la unidad implica responsabilidad. Yo tengo que trabajar para mantener la unidad. Yo tengo que invertir, ¿no?, mi vida para mantener. Pablo siempre oraba para mantener el vínculo de la paz. Efesios habla de la iglesia. Si usted quiere aprender más de la iglesia, lea Efesios. Ahí está hablando de la iglesia. Trabajar, hermanos, en la unidad significa esto, en que yo debo generar armonía, ¿no? Debo generar koinonía, es la palabra, ¿no? Mantener comunión. Eso es lo que me corresponde. Esto puede empezar en el hogar, pero debe desarrollarse en la iglesia, porque creemos que los creyentes nos reunimos en iglesia y usted tiene que entender que si la unidad viene de Cristo, no es algo automático. No es algo automático, porque aún estando en la iglesia, aún estando en una iglesia sana, hermanos, hay pleitos, hay divisiones. Tampoco digo que es algo mecánico que va a suceder de la noche a la mañana. Muchas iglesias terminaron, hermanos, divididos, pero cada uno, hermano, es responsable delante de Dios de que busque mantener la unidad, de que busque mantener la paz, de que busque mantener la edificación que hemos visto en Romanos 14, versículo 19. Así que procuremos, ¿se acuerdan lo que hablé de esa palabra? Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Ese procuremos involucra tu inversión, tu responsabilidad. Yo traté de explicar, si Romanos 12 nos habla de que debemos alojar a alguien, usted tiene que buscar alojar a alguien, procurar. No es que alguien va a venir a tu casa, ¿sabes qué? Alójame. Tú debes estar solícito. Sabe que en mi casa siempre hay un espacio para alguien.
Es muy diferente pensar así. Y esta palabra procuremos. De la misma manera, Pablo habla aquí de que tú debes procurar la unidad. Hermanos, no podemos estar divididos. Hablo de la iglesia, lo que no hablo de otras iglesias, es muy diferente. Ahora, esta iglesia ha sufrido ya la salida de varios miembros. Y es porque simplemente no están de acuerdo con esta iglesia, el cual los ha recibido amorosamente y han sido partícipes en los ágapes, en la adoración, en la comunión unos con otros. Pero los que estemos, debemos procurar tal unidad. Debemos tener cuidado en esto, hermanos, de no poner obstáculos al hermano, de no poner tropiezo para el débil. Y cuando digo obstáculos es que tú vengas con tu pensamiento, de que traigas otras ideas. Eso es poner obstáculo o tropiezo al hermano. Debe haber, hermanos, gracia entre nosotros. Debe haber gracia, no debe haber dureza, porque la verdadera unidad no es algo que vamos a lograr por nuestros propios esfuerzos. Por eso digo, debe haber gracia. Lo que el Señor quiere que hagamos. Ahora, debe haber gracia también en sentido de que si yo he recibido gracia, debo impartir gracia. Dicho, hermanos, esto no es algo automático, no es algo mecánico, no es por nuestros esfuerzos. Se entiende hasta aquí que la verdadera unidad debe venir de Dios. Porque si he creído en el Señor, nunca voy a buscar dañar al hermano. Porque Cristo murió por ese hermano, esa hermana. Por eso debo buscar la unidad. Ahora, la verdadera unidad en la Biblia no es algo organizacional, no es algo asociacional, no es algo convencional. Porque pensamos cuando es unidad, no, en una organización. Y Cristo nunca oró por una organización evangélica, convencional, asociacional. Nunca Cristo oró. No lo es, hermanos, principalmente. Más bien en su esencia, hermanos, la verdadera unidad cristiana no es algo, como dije, organizativa. Ahora tampoco la verdadera unidad no tiene que ver con nuestras razas o con nuestros géneros o con las etnias. Porque hay movimientos, hay iglesias, ¿no?, donde solamente se reúne gente de color amarillo, gente de color moreno o negro, por allá están los de piel blanca. No, hermanos, la oración de Cristo no fue por etnias, no es asociación, no es por color de piel, no es por idiomas. Porque probablemente podemos crear una iglesia de españoles, allá de ingleses, de chinos. La unidad no tiene que ver con asociación o unión de iglesias por idiomas. Hermanos, no debemos comprender así la unidad cristiana. La verdadera unidad va más allá de todas las razas, de todas las fronteras. Ahora, la verdadera unidad tampoco es algo cultural. No es algo cultural. Porque se puede pensar, ¿no? Porque si este tipo de personas piensa así, debemos apoyar tal movimiento. O pensar en una iglesia de puros profesionales, yo me voy con ellos porque son iglesias de puros profesionales y ahí está la gente simple, la gente del pueblo. No, hermanos, Cristo nunca oró por tal iglesia. Ahora, tal vez viene el conflicto para muchos, ¿no?, en la adoración. No es un debate, ni es una guerra a la adoración. ¿Por qué solo esta iglesia canta himnos? ¿Por qué solo canta salmos? ¿Por qué en esta iglesia no utilizan instrumentos o utilizan instrumentos? ¿Por qué los géneros? Ahí vienen los cuestionamientos contra una iglesia o contra un pastor. Una iglesia puede haber rock, en otra iglesia no puede haber rock. La unidad en sí no tiene que ver con eso, hermano. Lo que se entiende de este tema son distintivos, son principios que deben regir en una iglesia.
Si la Biblia dice que la adoración debe ser en espíritu, debe ser en verdad, conforme a como Dios ha diseñado que lo adoremos. Ahora debe hacerse en orden, debe hacerse decentemente. ¿Qué implica todo eso? No implica que el hombre va a hacer lo que quiere en la iglesia. La Biblia puede llamar fuego extraño a todo eso. No tiene que ser cultural. Tampoco, hermanos, tiene que ser algo externo. Porque una iglesia usa todos encorbatados, por allá nadie usa corbatas, por allá todos usan vestidos, por allá uno se viste como quiere. La unidad no tiene que ver con algo externo, hermanos. No hay reglas, no hay códigos. No lo hay. No lo hay, hermanos. Por lo contrario, necesitamos entender que la verdadera unidad no es una cuestión de conformidad externa. Y hay que tener muy claro, porque estoy diciendo que la verdadera unidad viene de Dios, que da paciencia, que da consuelo. Amén. La verdadera unidad da paciencia, dice el texto, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener. Entonces la verdadera unidad viene de Dios, que da paciencia, da consuelo. Y aquí la palabra o esta frase, el Dios que da. El Dios que da. Esto enlaza al versículo 4, donde Pablo dice que estas cualidades provienen de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. En otras palabras, hermanos, Dios es el autor de las Escrituras. Versículo 4, lo que vimos. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. El Dios de paciencia, el Dios de consuelo está hablando. Pablo, yo creo que fácilmente puede tomar el versículo 4 para hacernos comprender sobre este tema de la unidad que proviene de Dios, que están revelados. Los antiguos o el Antiguo Testamento habla, hermanos, de la unidad. Habla de la unidad, pero que ahora están revelados, ¿no?, en todos los libros que tenemos en las Escrituras, para que nosotros podamos observar en obediencia. Ahora aquí tienes la repetición de las palabras paciencia y consuelo. Yo creo que Pablo aquí con esto nos quiere decir que esto también tiene que ser real. Debe ser real. No va a ser algo automático, porque, hermanos, paciencia implica, hermanos, a veces dificultades, ¿no?, entre dos personas que no nos comprendemos. No soy paciente, o no eres paciente conmigo. Eso implica una dificultad y que debe trabajarse. Ahora necesitamos consuelo. Hay muchos textos hablar de este tema, pero este consuelo viene de Dios y lo necesitamos en tiempos de desaliento. Viene de Dios. Ahora, para que nosotros podamos ser, dice acá, de un solo sentir para con los otros. Esto no es algo que usted puede hacer. Esto es una obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es que vamos a llegar todos a pensar lo mismo, a sentir lo mismo? Humanamente es imposible. Es obra del Espíritu Santo. Y a medida, ¿no?, que uno es llenado del Espíritu Santo, a medida que uno toma lo que Dios ha dejado en su palabra, eso me voy apropiando y voy a llegar a pensar lo mismo que el Espíritu Santo ha inspirado. La Biblia me dice, la Biblia me guía. Y así ya dependo de Dios y no dependo de mis interpretaciones o mis diferencias con otros. Es pensar bíblicamente. Quiero que vamos a ver el segundo punto, hermanos. Primero, que la verdadera unidad viene de Dios. Segundo, la verdadera unidad cristiana está basada en Cristo Jesús.
La verdadera unidad cristiana está basada en Cristo Jesús. Pablo está aquí orando, hermanos, para que Dios de la paciencia y del consuelo os conceda. Esta es una petición del apóstol Pablo, para que Dios conceda. Dice Spurgeon respecto a esto: seremos semejantes entre nosotros cuando nos hacemos semejantes a Cristo, pero no hasta entonces. Repito, seremos semejantes entre nosotros cuando nos hacemos semejante a Cristo, pero no hasta entonces. Mientras yo más me parezco a Cristo o me asimilo, solamente así seremos, como entendemos lo que dice Spurgeon, ¿no? Los unos a los otros de un solo sentir. Pero si eso no sucede, si no nos parecemos, si no imitamos a Cristo, nunca vamos a pensar, sentir lo mismo. Bien dicho. Bien dicho. Ahora, Pablo quiere decir, o cuando está orando aquí, para que Dios nos conceda, dice, ¿qué va a conceder? Tener el mismo sentir. Os conceda tener el mismo sentir. ¿Y de qué sentir? ¿Cuál es el tema? La unidad aquí. Y la verdadera unidad cristiana, hermanos, no es un asunto de acuerdo en cada tema, porque probablemente cada uno puede tener un concepto diferente de un tema. Pero la verdadera unidad cristiana no es, hermanos, un asunto donde todos tenemos que estar de acuerdo en la misma doctrina o práctica. Esto parece un poco confuso, pero vamos un poco de entender. Ya antes hemos visto, por ejemplo, en Romanos 12, versículo 16, Romanos 12, versículo 16, decía: tened el mismo sentir unos con otros. Pablo ya habló, dice, ya sigo leyendo, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ya el apóstol ha abordado este tema de que seamos de un mismo sentir con los otros. Hablo de una iglesia local, hermanos. Nunca voy a hablar por todas las iglesias que hay en Tacna, en el país y el mundo. Pablo está pidiendo esto a Roma, a los hermanos o a esta iglesia que estaba en Roma. Ahora, en otros textos de las Escrituras, Pablo siempre también ha enseñado, ha manifestado lo mismo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol: os ruego, hermanos, dice Pablo, os ruego. Es la oración, es lo que Pablo desea. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. ¿Y qué pasaba en Corinto? Pablo decía: oigo de parte de Cloé que contiendas entre vosotros. Voy a decir algo, hermanos. Es que si usted tiene dudas de lo que cree esta iglesia, venga a hablar con su pastor. De que si usted empieza a cambiar de convicción, estudie las Sagradas Escrituras. A que usted empiece a sembrar otras verdades, otras convicciones que esta iglesia no cree. Yo recuerdo muy claramente el día de mi ordenación al ministerio. El día que yo cambiaría de postura, yo comunicaría a la iglesia. Porque esta iglesia fue establecida bajo una confesión de fe. Y el día que el pastor cambie de postura, la iglesia debe sacar al pastor de este lugar o invitarle a que reconsidere lo que está diciendo. Eso es para el pastor y eso es para la iglesia, hermano. Eso no solamente es para mí, es también para la iglesia.
Y Pablo pide aquí esto, hermanos. Oigo, dice el versículo 11, que hay entre vosotros contiendas. Quiero leer un texto más. Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Por los demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Así que Pablo es muy frecuente, Filipenses 1:27, Filipenses 2:2, Filipenses 4:2. Pablo usa esta expresión similar de pensar o sentir, ¿no?, lo mismo los unos con los otros. Ahora, Pablo no está queriendo decir que todos debemos pensar igual en todos los temas. Esto no va a ocurrir. En un momento Pablo y Bernabé se separan y Pablo no quería llevar a Juan Marcos, porque en su primer viaje Juan Marcos había desertado. Yo creo que eso fue un tema, no fue doctrinal, sino de madurez, porque más adelante Pablo va a decir, ¿no?, manda a llamar que venga Marcos. ¿Para qué, hermanos? Para que le sea de ayuda en el ministerio o en el viaje misionero. Eso está en Hechos capítulo 15, versículos 36 al 40, pero aquí en Romanos 14:15 Pablo ha ido reconociendo, primero, que había diferencias, ¿no? Judíos y romanos, débiles y fuertes, no se ponían de acuerdo. Pero Pablo ahora, viendo, hermanos, nosotros tenemos una revelación completa. La Biblia solamente llama a esta unidad en la iglesia local. Nosotros, si hablamos de una unidad doctrinal o hablamos de un tema, tenemos muchas diferencias con otras denominaciones. Muchas diferencias. Hablo reformado, no incluyo aquí a otros. No incluyo a otros. No, hay muchos temas, hermanos. Por eso, en esta mañana solamente yo quiero que usted pueda considerar primero al hermano débil. No poner tropiezo para el hermano débil. Y si necesita ayuda, este hermano débil debe recibir esa ayuda. Debe recibir la corrección. Ahora, la Biblia manda que los fuertes deben sobrellevar. Significa que debes preocuparte por el débil. Y no solamente dejarlo, abandonarlo en lo que aún no comprende. Romanos 15:2 nos dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Qué difícil. Soy cristiano, pero dice la Biblia, agrada a tu prójimo. Ese agradar es tan difícil para muchos. Así que Pablo nos llama a la unidad basada en nuestra salvación común, hermanos, en Cristo. Si hemos sido redimidos, si hemos salvados, entonces hemos sido llamados a guardar esa unidad en Cristo. Y eso debe divulgarse a través del Evangelio, en lo que predicamos, en lo que compartimos, para que la gente sepa, hermanos, como dice Cristo, ¿no?, que somos uno, que le pertenecemos. Otra enseñanza aquí, hermanos: la verdadera unidad cristiana está basada en Cristo Jesús. Ya lo he ido citando, lo he ido mencionando, hay que tener cuidado, pero aquí voy a especificar: la verdadera unidad cristiana está basada en Cristo Jesús. Pero por ahí uno puede tener un trasfondo, ¿no?, de los mormones, de los testigos de Jehová. Por ejemplo, los mormones afirman ser la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Hablan de Cristo. ¿Somos uno con ellos en Cristo? Viene el testigo, te deja una revista en tu puerta: somos uno con ellos en Cristo, porque ellos profesan creer en Jesucristo, profesan admitir que Él es el Señor, profesan ellos pensar, ellos dicen que Cristo es el Salvador, pero niegan la divinidad de Cristo.
no somos unos. Creo que es más fácil entender que la verdadera unidad cristiana está basada en Cristo Jesús. El primero traté de mostrar, hermanos, va a haber temas, para unos es complejo hablar de cuándo Cristo viene, cuándo no Cristo viene, pero estoy diciendo ahora, me estoy yendo un poco más allá, hermanos. Los testigos de Jehová creen en Jesús, pero niegan, como dije, su divinidad. Tiene que tener mucho cuidado. Si uno es nuevo, puede confundir fácilmente. Porque ellos no pueden tomar, no pueden bailar, no son cristianos. No se trata de tomar, comer, beber, hermanos. Primero, tratar de ver lo que estoy diciendo es que esa unidad debe estar basada en Cristo Jesús. Y hay que hacer esa distinción muy claramente. Y ustedes tienen que tener tal discernimiento, hermanos. Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 3. El libro de Efesios capítulo 4, versículo 3. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esforzando, procurando, son lenguajes del Nuevo Testamento. Cuando tú quieres lograr algo, te esfuerzas, hermano. En el fútbol es así, si quieres lograr algo tienes que entrenar, despertar de temprano, correr más, cuidar tu alimentación, te esfuerzas. ¿Cuánto más en temas de la iglesia, hermanos? Debo esforzarme por mantener la unidad. No es que no me importes, no es que yo te importo. Debes esforzarte, hermanos. Ahí está la responsabilidad para preservar la unidad del Espíritu. Ahora, versículos 11 y 12, ¿qué dice? Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora dice Pablo que esta labor es de los pastores, es de los maestros, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta. Hermanos, si Dios pone maestros, pastores, Dios da dones a la iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para que la iglesia se mantenga, hermano. Para que la iglesia llegue, como dice el versículo 13, a la unidad de la fe, a una condición de un hombre maduro. Nos falta mucho pensar de esa manera, entender de esa manera. Ahora, la unidad, hermanos, del Espíritu ya existe primeramente porque el Espíritu Santo ha hecho eso. Pero al mismo tiempo dije, no es automático, implica responsabilidad, esforzándoos. Probablemente hay temas que tú no entiendas. Ponte a estudiar. Ponte a estudiar y participa con tu hermano, con tu hermana en el tema. Pero aquí, hermanos, se nos exhorta a preservar en el vínculo de la paz. Ahora, la unidad de la fe es algo que alcanzamos a medida que vamos madurando. No es inmediato. La medida, hermanos, o la unidad de la fe, lo que dice aquí Pablo, esto va a ser real a medida que vamos madurando en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. No es algo emocional, no es algo porque yo congrego, no es algo porque yo canto. A medida que voy conociendo cada día de mi Salvador y su obra, voy a ir madurando. Ahora, la unidad del Espíritu, hermano, es verdadera para todos los creyentes. ¿Cuándo? Cuando han sido puestos en un solo cuerpo. Como dice 1 Corintios 12:13, que todos hemos sido insertados en un cuerpo. Y así la unidad de la fe, hermanos, es fortalecida. Así participamos todos, así crecemos todos.
y llegamos a tener una comprensión bíblica cada vez mayor de Cristo. Ahora también es útil aquí mencionar o citar de temas doctrinales, ¿no? Por ejemplo, si usted ve sus notas, Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40, o Mateo capítulo 23, versículos 23 al 24. Podemos un momento ir entonces a nada más tomar Mateo como cita, capítulo 23, versículos 23 y 24. Decía nuestro Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, el eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debéis haber hecho sin descuidar de aquellas. Guía de ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. La unidad, hermanos, está basada en la obra del Espíritu, en la obra de gracia, basada en la salvación que Cristo nos ha dado. Pero para algunos puede ser, ¿no?, como acá que estaban observando los fariseos. Pareciera que fueron muy prácticos, muy convencidos de lo que hacían, pero estaban descuidando. Significa, hermanos, ni una doctrina se puede descuidar. No se puede descuidar. Tenemos una confesión de fe que solamente tiene 32 doctrinas, pero en la Biblia hay más de 60 doctrinas y tiene que usted considerar para su vida. No solamente está para desechar, usted sáquelo de la palabra de Dios. Pero yo creo que lo que está en esa confesión es lo esencial para mantener una iglesia sana. Ahora, una confesión no está por encima de la Biblia está por encima de todo. Roma cree magistrados, ¿no? o la opinión de los papas, nosotros entendemos eso, no tiene nada que ver. Ahora, volviendo al texto, debe entenderse, hermanos. Todas esas doctrinas debe estudiarse. No solamente el hecho de creer, ya soy salvo, el Señor me ha perdonado, significa que ya todo está solucionado. No, hermanos. Debes tomar todas las doctrinas. Si no, tal vez en el camino puedes negar tales doctrinas. O la fe cristiana al final, o tal vez si nunca llegas a entender nada de lo que se te enseña, vas a terminar apostatando tu iglesia, vas a terminar abortando o dejando tu iglesia y te vas a ir por otro lado naufragando, como muchos lo han hecho. Entonces quiero decir, hermanos, que estas verdades deben ser tomadas. Todos los creyentes verdaderos deben considerar. Para nada más considerar las 32 doctrinas, te puedo citar la inspiración divina, la autoridad de la Biblia, la Trinidad, el pacto. No voy a ir uno por uno a mencionar, hermanos. Por eso es importante, primero hacer la pregunta: ¿qué cree esta iglesia? No, ¿qué tiene esta iglesia? Es muy diferente la pregunta. Luego uno va entendiendo, hermanos, en la vida cristiana. Y tal vez no llegues no te pongas de acuerdo con todos. Va a pasarte. Y ahí es donde necesitas estar en una iglesia. Por eso no puede haber cristianismo fuera de una iglesia. Yo creo esto y yo actúo. Así que, hermanos, el llamado para nosotros hoy día es eso. A no desechar lo que la Biblia llama todo el consejo de Dios, o tomar mis doctrinas favoritas. No, hermanos, todo el consejo de Dios. Yo diría lo que crees sobre temas, ¿no? Tal vez que no entiendes, a veces es necesario apoyarte, buscar información, acercarte a tu pastor, pero lo que entiendes, lo que crees, practícalo. Repito, lo que crees,
lo que entiendes, practícalo. Si yo creo que la adoración debe ser así, entonces practícalo. No te contradigas. Esto es importante, hermanos. Es importante. Si tú crees en la soberanía de Dios en la salvación, eso lo tienes que transmitir así. No hay libre albedrío. La soberanía de Dios en la salvación es claro. La salvación está basada en Dios, la salvación es de Dios. Lo que crees, practícalo. Por eso leí Mateo 3. Ay de vosotras, escribas y fariseos. Dice, hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque yo creo y no lo practico. Yo creo, otra cosa, no lo entiendo. Es muy diferente. Guía de ciegos, que coláis el mosquito, dice el texto. Probablemente, como dije, mi concepto de la doctrina es esto, hermanos. No hay una doctrina que se pueda dejar de lado así, o una doctrina inferior. La Biblia llama todo el consejo de Dios. Eso implica todas las doctrinas que podemos encontrar en la Biblia. Algunos dividen doctrinas principales, doctrinas secundarias y doctrinas de un tercer nivel de menos interés. Yo no voy por ahí, aunque trato de entender por qué lo dividen así. Para mí todas las doctrinas son importantes. Y considero, hermano, nada más, ¿no?, de que si es que a medida que voy creciendo, o a medida que voy estudiando, no voy entendiendo, no significa, hermanos, que no sé del tema, porque estoy siendo consciente, estoy procurando con diligencia presentarme a Dios aprobado, estoy procurando. Es tu tarea, es mi tarea el poder procurar, el poder comprender. Pero esas doctrinas, hermanos, deben cambiar, deben afectar tu vida. Deben cambiar tu vida. Así que, hermanos, les animo una vez más, como la semana pasada, ¿qué vimos? Que sin el Antiguo Testamento no podemos tener toda la información de Cristo. Ahora digo, necesitamos conocer toda la Biblia, porque está ahí. Pero el punto aquí es que, hermanos, hemos visto que la unidad cristiana está basada en Cristo Jesús. Primero, ¿no? Está basado no en la opinión de unos y otros. Tercero, ya para finalizar, la verdadera unidad cristiana resulta en la gloria de Dios. O la verdadera unidad resulta para la gloria de Dios. Versículo 6. Para que unánimes, dice, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver dos cosas, con eso finalizamos. La verdadera unidad cristiana, hermanos, comienza en el nivel del corazón. Ahí comienza, pero se expresa en adoración y eso glorifica a Dios. Para que unánimes. Significa, hermanos, ponerte de acuerdo a nivel del corazón. Ponerte de acuerdo. Nuestra unidad no es algo exterior, ¿no? Una marcha evangélica, un ayuno evangélico, una campaña evangélica. Todas las ideas de Tana, hermanos. Estoy diciendo, la unidad cristiana comienza en el nivel del corazón. Porque mientras estás en desacuerdo, no vas a ponerte. Porque primero Dios mira el corazón, hermanos. Tú puedes aparentar. Tomar una Biblia, te pareces a otro que toma la Biblia, el testigo, el mormón o cualquiera. El arminiano toma su Biblia, el calvinista toma su Biblia, el reformado toma su Biblia, el bautista toma su Biblia. No, hermanos, es en el corazón. Porque si no, como dice Jesús, hipócrita. Pablo dijo en Romanos 12, versículo 9, el amor sea sin hipocresía. Yo diría otro versículo, la verdad sea, ¿no?, sin hipocresía. Pablo decía, lo que crees, practícalo. Es muy claro la instrucción. Nuestro amor, dice aquí Pablo, no debe ser, dice, sin hipocresía, sino desde el corazón, hermanos.
Y ahí es donde glorificamos a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la razón por la cual esto debe ser así, porque se trata de Dios, se trata de nuestra felicidad, porque cuando hacemos algo que es correcto, trae gozo, trae felicidad y resulta en la gloria de Dios. La adoración, hermanos, está en juego aquí entonces. La adoración. Así que medite en esta verdad, hermanos. Dice Jonathan Edwards respecto a lo que estoy hablando. Él tiene un libro, ¿no?, donde habla sobre la creación. Fue hecho para la gloria de Dios. Quiero leer sus palabras. Simplemente la pregunta dice: ¿en lo que hacemos glorifica a Dios? Como iglesia, cuando adoramos, glorificamos a Dios. Pablo siempre dice en 1 Corintios 10:31: ya sea que comas o bebas, hazlo todo para la gloria de Dios. Y aquí quiero tomar estas preguntas. La vida o la manera como piensas glorifica a Dios. Tus actitudes glorifican a Dios. Mi comportamiento glorifica a Dios. De cómo te relacionas en tu hogar y en tu iglesia glorifica a Dios. De cómo administras o gestionas tus recursos glorifica a Dios. Mi compromiso con la iglesia y la adoración con los hermanos glorifica a Dios. Hermanos, fuimos creados para la gloria de Dios. Y estamos diciendo en Romanos: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios. La adoración está en juego, hermanos. Son preguntas que a todos nos costaría responder, pero es el propósito. Tú tienes un compromiso con la gloria de Dios. Y eso debe llevarse a cabo, hermanos, con los creyentes, para que unánimes a una voz, hermanos. Tienes que esforzarte toda tu vida en esto. Y por último, hermanos, Dios es glorificado verdaderamente cuando lo adoramos en verdad. Repito, Dios es glorificado verdaderamente cuando le adoramos. Pablo dice aquí: debemos glorificar a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo usa el mismo lenguaje en otros lugares. 2 Corintios 1, capítulo 1, versículo 3, 2 Corintios capítulo 11, versículo 31, Efesios 1, 3, Colosenses 1, 3. Pero ¿por qué Pablo lo pone aquí, hermano? Justo en esta parte. Yo creo que me parece que esto enfatiza el hecho de que debemos adorar no solo en espíritu, o no solamente a una sola voz, sino también en verdad, como dice Juan 4:24. Ahora, yo creo que no glorificamos verdaderamente a Dios a menos que le adoremos tal como Él se nos ha revelado en la palabra. Como dije, no es algo emocional, no buscamos agradar a los hombres. Buscamos agradar a Dios. Y aquí la frase ¿no? Vemos aquí la Trinidad, el Dios de la paciencia, el Dios Padre. Cantamos el himno un momento atrás: a Dios el Padre Celestial, el Dios de la Trinidad. Pero también menciona al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos aquí de Jesucristo, hermanos. Hablamos del Hijo de Dios, que siendo Dios se hizo hombre, se sometió al Padre. Y el Espíritu se somete al Padre y al Hijo. Jesús es el Hijo eterno de Dios, que muestra quién es Dios. Solamente a través de Jesús podemos ver. Y esta referencia de Pablo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, llama nuestra atención porque
vemos la condición y la humanidad de Jesucristo. Cuando tú ves aquí mencionar versículo 6, nuestro Señor Jesucristo tenía que ser Dios para que sea nuestro Señor, y tenía que ser hombre Jesús para asegurar nuestra salvación. Y cuando Jesús estaba aquí en la tierra, hermanos, llamaba a Dios como su Padre, aunque a veces en otra parte lo pone mi Dios en los evangelios, así mostrando la verdadera humanidad y dependencia de Dios, y así glorificaba a Dios. Así que ahora, ¿qué debemos hacer? Así como Dios el Padre y Dios el Hijo son uno, así lo debemos glorificarle en espíritu y en verdad. Y solamente así podemos unirnos, ¿no?, con aquellos que adoran a la Trinidad. Ese himno a Dios el Padre Celestial es un himno trinitario. Habla de la naturaleza de Cristo, habla de la adoración. Si no entendemos, hermanos, la Trinidad, no podemos divorciar, no podemos adorar. Conclusión, hermanos. Entonces, la verdadera unidad cristiana trasciende, ¿no?, todos los límites, fronteras, razas, edad, género, antecedente. Encima, hermanos, incluso las diferencias que puede haber con otros, yo lo consideraría aquí. Porque la verdadera unidad cristiana proviene de Dios, está basado en Cristo Jesús y da como resultado la gloria de Dios. Y en el camino, hermanos, todos debemos crecer en esta comprensión y práctica de la unidad cristiana para la gloria de Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias y damos gloria a tu nombre. Y gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Hoy estamos aquí entendiendo estas verdades, lo cual antes no nos interesaría, porque Señor, es verdad, ahora amamos tu palabra, pero no solamente queremos quedarnos con la letra, sino que queremos entenderlo, y hoy ha sido, Señor, el momento para poder tomar lo que hoy tienes para tu pueblo. Pero nuestra vida, oh Dios, te pedimos que tú nos inclines, que tú nos muevas a la obediencia. Queremos mantener, Señor, la unidad de tu cuerpo, la unidad de esta iglesia local. Que todo, Señor, consejo malo o falsa enseñanza, Señor, pueda ser desechado por nosotros. Señor, te rogamos que cada uno pueda tener discernimiento y pueda madurar y crecer, llegar a pensar como tu Hijo, como Cristo. Y que unidos, Señor, todos te glorifiquemos y te demos gloria. En nombre de Jesús oramos todo esto. Amén.